contarles un poco acerca de algo que me llama mucho la atención, que surgió a inicios del siglo XIX, que son los famosos epitafios. ¿Alguien sabe qué son los epitafios? Bueno, si no, de todos modos yo les voy contando un poquito. Los epitafios son aquella frase que describía mejor a un muertico. Entonces decían, vamos a ir a enterrarlo, pero ¿qué le ponemos afuera para que la gente que no sabe quién era esa persona, con solo pasar frente a la tumba pueda leer quién era, o de qué se trataba su vida, o qué fue lo que hizo estando vivo? Entonces, dentro de todo eso, hay varios epitafios que yo me encontré y que me causó mucha gracia. Hoy yo quisiera que ustedes piensen, ¿qué pondrían sus familiares en el epitafio de sus tumbas el día que ustedes murieran? Algunos le pondrían ahí el chistoso, otros el amargado. Yo espero que no seamos ninguno de nosotros, ¿verdad? O alguna frase más completa. Por ejemplo, ahí hay unas cuantas que quiero traerles para darles algunas ideas. Ahí está, vean ese que dice ahí: Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Dedicado a la esposa, seguramente. Viene otro y dice: acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. Bueno, esas son algunas ideas. Veamos este otro que es un poquito más serio, que ya se acerca a lo que nosotros queremos. Dice: cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes del hombre sin sus vicios. Y uno diría, wow, yo quiero conocer a este tipo de hombre. Este lo escribió Lord Byron, que era un escritor, a su perro. Obviamente van a dar una buena idea para los perritos ahí. Ese es el epitafio que le escribió. Bueno, pero ya pongámonos un poquito más serios. Me encuentro en la Biblia 5 ocasiones en las que se repite un epitafio. Y ese epitafio yo quise averiguar un poco de qué se trata, porque yo dije, yo quiero que algo así aparezca en mi tumba el día que yo muera. Y me encuentro que es el epitafio que dice: y murió lleno de días. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿y eso cómo será? Morir lleno de días, ¿a qué se refiere? Me doy cuenta que aparece en la vida de David, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, de Gedeón y de Job. Hoy les quiero proponer que revisemos juntos la historia de Job para averiguar qué es eso de vivir una vida llena de días. Yo voy a estarles haciendo un resumen kilométrico de 42 capítulos de la Biblia, que es todo el libro de Job. Así que les voy a ir contando un poquito la historia, luego leemos otros versículos que están ahí y el resto les queda de tareas a ustedes en la casa para que lo lean con detenimiento, el libro de Job. ¿Quién era el intachable Job? Ese que está ahí. Dice el intachable porque Dios se refería a él de esa forma, como su hijo intachable. Vean qué título más fuerte. Job temía a Dios y vivía apartado del mal. Además de eso, había sido bendecido no solamente con bienes materiales, sino que también con bienes espirituales. Tenía una linda familia, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Asumimos que tenía un gran terreno para poder guardar todos esos animalitos, ¿verdad? Porque en el patio de nuestra casa no caben tantos. Todo esto significaba posesión económica. Después de eso también tiene otra cosa que dice que era considerado un hombre de renombre. La gente en el pueblo se acercaba a él para pedirle consejos, para pedirle ayuda. Era un hombre sabio, considerado un hombre sabio. Y por si esto no fuera poco, vean lo que hacía él. Dice que los 7 hijos de él eran medios fiesterillos. Entonces organizaban una fiesta, invitaban a sus hermanas y era una fiesta en donde comían y bebían. Yo no sé qué bebían, pero bebían. Entonces dice que las fiestas se ponían un poco ahí fuertes y a las 11 de la noche llamaban la atención ya para que apagaran la música y todo eso, me imagino. Era tanto que por si acaso al día siguiente Job pedía perdón a Dios por sus hijos, por si acaso se habían pasado más de las 11 de la noche y habían hecho cosas que no debían. Entonces Job intercedía por sus hijos y ofrecía un holocausto a Dios pidiendo perdón por ellos. Vean la clase de hombre de la que estamos hablando. Era un hombre intachable en todas las áreas de su vida. Veamos a ver qué sucedió con Job. Job vivía tan bien que incluso en algún momento de su vida pensó en su muerte.
pensó como pensamos cada uno de nosotros cuando enfrentamos un momento de crisis. Y decía, no, si se trata de muerte, yo estoy sobrado. El día que yo me muera, y dice así en el libro de Job, llegué a pensar, moriré en mi propia casa. Está hablando de que va a tener bienes materiales. Mis días serán incontables como la arena del mar. Me voy a morir viejito, viejito, dice. Además, mis raíces llegarán hasta las aguas. Voy a dejar un gran legado, lo que está diciendo. El rocío de la noche se quedará en mis ramas. La gente me va a recordar, la gente dirá el intachable Job. Además, mi gloria mantendrá en mí su lozanía y el arco de mi mano se mantendrá firme. Está hablando de salud física también, de fortaleza física. Así decía Job que iba a terminar sus días. ¿Terminó él de esa forma? Vamos a ver qué sucedió mientras hacemos un repaso por sus vidas. Un día sucede algo maravilloso en el cielo. Se crea una audiencia celestial. Y dice la Biblia que ese día llegaron varios ángeles, y además de los ángeles que llegaron, llegó el ángel enemigo, el acusador, Satanás, dice la Biblia que era. Y entonces ellos se pasean delante de Dios, y Dios le lanza una pregunta a Satanás. Satanás, ¿dónde andabas? Recorriendo la tierra, Señor, viendo a tus hijos, a tus hijitos amados, ¿verdad? Y entonces le dice, por casualidad no has visto a mi siervo Job, ¿verdad? Que es intachable. Qué maravilla de hombre, qué creación más excelente he hecho. Y Dios, enaltecido por aquella creación que había hecho, y entonces entra el acusador y dice, Dios, pero es que así, ¿quién no va a perder? Usted le da bueyes, le da animales, le da hijos, le da hijas, le da terreno, le da plata, le da prestigio. Así, ¿quién no va a alabar a Dios? Hagamos un trato, Dios. Deme permiso de ir y quitar unas cuantas cositas, a ver si Él sigue alabándolo a usted. Vean cómo dice el versículo ahí. No hay en la tierra nadie como Él es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, le dijo Dios. Pero ¿qué le dice en la siguiente? Le dice, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Es la propuesta que le hace Satanás. Dios, que todo lo sabe, le dice, vaya, adelante, yo le doy permiso, a ver qué pasa. Y entonces se va con todo su entusiasmo, seguro de que va a ganar la pelea, y se enfrenta cara a cara con Job. Ahí esa fotografía que viene es Job rasgándose sus vestiduras, porque era una señal de dolor, de angustia. Cuando uno sufre mucho, esta gente lo que hacía era demostrar su dolor de esa forma. Pues nosotros tenemos otras formas de demostrar el dolor, pero así sucedía en esa época. Se enfrenta a la prueba. ¿Qué tipo de prueba tiene? Nada más y nada menos una prueba en donde empieza a recibir varias malas noticias al mismo tiempo. Llega uno de sus sirvientes corriendo, posiblemente una tarde cualquiera, una tarde bien bonita, y le dice, Job, no puedo ni respirar lo que acaba de suceder. Yo estaba cuidando sus animalitos, y en eso llegaron los soldados de Saba y atacaron, todos los enemigos atacaron y le dieron muerte a filo de espada a sus trabajadores, a sus bueyes y a sus asnos. No había terminado él de hablar cuando aparece otro sirviente corriendo. Solo yo quedé vivo para venir a contarle. Nos atacaron los caldeos y sucedió lo mismo. Mataron todos sus animales y se los robaron los que quedaron vivos. No había terminado de hablar cuando aparece otro siervo. Y de la misma forma le dice, solo yo pude escapar. Estaba yo tranquilo cuidando sus ovejas y cayó un rayo y mató a todos los trabajadores y a sus ovejas. No conforme con eso, aparece otro siervo más y le dice, a filo de espada tus trabajadores han muerto y se han robado los camellos. Y una última cosa más que hace que Job caiga de rodillas de dolor frente a Dios, le dice, tus hijos y tus hijas estaban en una casa y entró un fuerte viento, derribó la casa y con ella se llevó a todos tus hijos, todos murieron. Y ahí él cae de rodillas, reconoce delante de Dios su dolor tan fuerte y dice, Señor, tú das y tú quitas. Y ahí es cuando Satanás dice, y aún así, o sea, yo esperaba que él dijera algo que maldijera a Dios y no. Bueno, entonces se fue inmediatamente al cielo y Dios le decía, ¿vio lo que yo le dije a Job? ¿Cómo se comportaba él? Era obvio, sí, Dios,
pero es que usted no me ha permitido tocarlo a él. Denme un chancecito solo. Lo toco a él, lo enfermo y ahí sí que con una enfermedad cualquiera reclama delante de Dios. ¿Cierto o no que nos ha pasado a todos nosotros? Que cuando estamos enfermos hasta se nos olvida cómo orar. Y estamos tan pendientes de nuestro dolor que apartamos nuestra mirada de Dios. Lo mismo sucedió con él. Entonces, aún así, Dios le da permiso. Vaya y toque a Job. Y él viene y toca el cuerpo de Job y de inmediato surge una lepra en todo su cuerpo. Una enfermedad terrible donde se caían pedazos de su piel, salían gusanos y tenía un muy mal olor. Ahí comienza la prueba más fuerte de Job. Pero entonces aquí quiero contarles algo. Fíjense ustedes que mi sobrino Elías tiene 3 años y ahora le ha agarrado una frase muy famosa que tiene, posiblemente la escuchó en la televisión, no sé, pero entonces la mamá le dice: Elías, vamos porque ya es hora de bañarse. Y él dice: ¿qué? Es una frase que él dice siempre. Elías, es hora de comer. ¿Qué? Asustado, ¿verdad? Como diciendo, no me haga cambios dentro de mi rutina diaria. Esa frase pues la hemos usado mucho nosotros como a manera de chiste en la familia, pero yo me imagino que fue algo así parecido a lo que sucedió con Job, cuando le dicen: Job, todo esto que te está pasando, Dios dio permiso de que pasara. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo el Dios a quien yo adoro dio permiso de que pasara esto? ¿Es esto posible? ¿Que Dios le dé permiso a Satanás para hacer nosotros puestos a prueba? Vamos a dejar un ratito de lado el libro de Job y nos vamos a venir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Lucas 22, del 31 al 32, dice, esto se lo dice Jesús a Simón, su discípulo: Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos, es decir, ponerlos a prueba, a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y esta es la parte más maravillosa con la que quiero quedarme. Jesús mismo sabe que si Dios da permiso para que seamos puestos a prueba, Él de antemano ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que si hasta ahora ustedes están enfrentando una prueba y la fe no ha faltado, ahí hay alguien que está orando por ustedes, que es Jesús delante de Dios, pidiendo por nosotros. Bien, vamos a devolvernos ahora sí otra vez al libro de Job y ver qué pasaba en la mente de Job después de que había dicho que a Job se le había enseñado algo que tal vez culturalmente era lo que ellos creían, y es lo que ahora vemos como una falsa suposición humana. ¿Cuál era la falsa suposición humana? Y que muchos de nosotros hasta hoy seguimos creyéndola, pero hoy vamos a darnos cuenta que es lo que dice la Biblia. La falsa suposición humana dice que a los buenos les pasan cosas buenas y que a los malos les pasan cosas malas. Eso no es del todo cierto. La Biblia dice que nosotros vamos a cosechar lo que sembremos. Eso sí es cierto, tiene mucho que ver con eso. Pero la Biblia también dice que el Señor da bendición por parejo a todos. Vean lo que dice este versículo: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Va parejito para todos, ¿verdad? Lo que sí dice el Señor es que si usted le ama, le obedece, sigue sus mandamientos, le va a ir bien en la vida, pero en ningún lado dice que estamos excluidos de tener padecimientos, de tener problemas. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede acá? El capítulo 3 de Job es el capítulo más desalentador de la Biblia. Es un capítulo dedicado al lamento de Job. Job vuelve a ver su condición, ve las llagas que tiene en su cuerpo y recuerda lo pequeño que es él en esta vida. Y comienza a hacerse preguntas filosóficas acerca de la vida y acerca de su condición. Solo quise extraer un pedacito para que vean el desaliento tan grande que él tiene. Él dice: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega. Aunque la buscan más que tesoro escondido, se llenarían de gran regocijo. Se alegrarían si llegaran al sepulcro. Un día venía escuchando yo la radio y pasan una lectura bíblica que tienen grabada en la radio. Entonces pusieron el capítulo 3 de Job. Yo venía en la mañana, ese día venía un poquito como desanimada,
y escucho un capítulo de la Biblia, ¿no? Y le pongo volumen para alentarme, y ponen el capítulo 3 de Job. Imagínense cómo quedé yo, ¿verdad? Yo solo esperaba que después de eso apareciera un pastor y que explicara, miren, esto es circunstancial, esto le pasó a Job, pero después vino algo mejor. Pero no, se quedó ahí. Si nos quedáramos en el capítulo 3 de Job, sería muy desalentador. Tenemos que dar un pasito más adelante y avanzar. No se preocupen porque todavía nos faltan 42 capítulos más que resumir. Ya vamos llegando. Bien, aparecen 3 famosos, los 3 amigos de Job. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Dice el refrán, ¿verdad? Estos 3 amigos de Job aparecen en su función de jueces, por decirlo así. Jueces para ver qué es lo que le está pasando a Job. Ellos aparecen delante de él y le dicen, Job, es que estamos suponiendo algo. Si usted está sufriendo tanto, es porque usted cometió algún pecado. Al menos esa es la suposición que nosotros manejamos. Si usted hace cosas buenas, le pasan cosas buenas. Si hace cosas malas, le van a pasar cosas malas. Entonces, a ver, de una vez vaya diciendo cuál es el pecado suyo. Y durante varios capítulos en adelante, primero habla de Elifaz, el temanita, ese es un pueblo al que él pertenecía, luego habla Bildad, luego habla Zofar, luego vuelve a repetir cada uno de ellos, y los capítulos es constantemente haciéndole ver a Job, Job, has pecado, dinos cuál es tu pecado, de lo contrario Dios nunca se hubiera enojado de esa manera con usted. Bueno, cuando ya llega el punto de la desesperación, Job alega inocencia. Ustedes me están acusando injustamente, esto es injusto lo que están diciendo. Dice, yo soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte a pesar de que no he pecado. Y él dice, esto me parece tan injusto. Ustedes me están acusando de que yo soy pecador, les estoy diciendo que no soy pecador. Y Dios sigue castigándome a pesar de que no soy pecador. Dios es un Dios injusto, es lo que está tratando él de decir. Vean por qué lo decimos de esta forma. Dios es justo, es la pregunta que se hacen ellos. ¿Será Dios justo? ¿Cómo es que Dios permite que una persona buena sufra? Un día de estos me decía mi otro sobrino, el que tiene 17 años, mi mamá es muy buena, mi mamá es de las mejores personas que yo conozco y no entiendo por qué está enferma. Es la misma pregunta que le hacían a Job. Incluso si ustedes se dan cuenta, este es un misterio que se reserva a Dios en su corazón, porque durante los siguientes capítulos de Job no hay una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Vamos a ir llegando a otras conclusiones más adelante de por qué se permite. Entonces Job eleva su causa a Dios y exige algo, una sola cosa. Yo exijo que el juez de los jueces venga y haga algo por mí. Él busca el rostro de Dios y dice, ¿cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque fuera yo inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo recibir misericordia. Y él estaba convencido de eso. Entonces digo, ustedes son amigos, malos amigos que me están juzgando y yo necesito un juez que interceda por mí, porque ustedes me están juzgando mal. Viene un nuevo personaje a integrarse con ellos, que yo le he llamado el sensato Eliú. Eliú es el cuarto amigo que aparece de pronto. Aparece de pronto en la Biblia porque hasta el momento él no había hablado. Y él explica por qué no ha hablado. Él dice, bueno, yo soy el más joven entre todos ustedes y me he quedado calladito porque he querido escuchar la voz de la experiencia. Pero ya no puedo quedarme más callado. Yo necesito decir algo y ustedes me van a escuchar. Hasta el momento, ustedes al único que han estado ofendiendo es a Dios. Porque están diciendo que Job es inocente, que si Job es inocente, están diciendo que Job es culpable. Si dicen que Job es culpable, significa que por eso tiene su castigo. Pero Job está diciendo que él es inocente. Si le creemos a lo que dice Job, estaremos diciendo que Dios es un Dios injusto y Dios no cambia. Vean lo que dice ahí. Escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Dios paga al hombre según sus obras, los trata como se merece, ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho, Él no cambia. Aquí hay algo más que ustedes no se han dado cuenta.
desde hace rato es evidente lo que está pasando acá y ustedes no se han dado cuenta. Y ahí yo me detengo en la Biblia y yo tampoco me he dado cuenta. Yo necesito saber qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Veamos qué más dice Eliú. Él le hace una serie de preguntas a sus amigos y le dice principalmente a Job: Job, ¿quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Refiriéndose al Señor. Si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Escucha esto. Si eres entendido, presta atención a lo que digo. ¿Puede acaso gobernar quien detesta la justicia? Estás hablando de que Dios es un Dios injusto. ¿Cómo podría gobernar entonces? Y aquí es donde Eliú señala algo, un pecado del que padecemos muchos de nosotros sin darnos cuenta. Es el pecado que él dice, el único pecado que yo he podido ver aquí, que tiene Job, es el pecado del orgullo, porque él no se ha dado cuenta de que lo que ha estado hablando hasta el momento son puras tonterías. Ha estado tratando de defender su condición y se ha olvidado de quién es Dios. ¿Cómo entonces esperas que Dios responda a tu insistencia de ir a juicio con Él? Según tú, Dios no se enoja ni castiga, ni se da cuenta de tanta maldad. Pero lo cierto, Job, es que dices puras tonterías. Y a veces nosotros delante de Dios reclamamos insistentemente y decimos: Señor, pero ¿cómo permitiste que me pasara esto a mí? A mí, que yo soy tan bueno, vea todo lo que yo he hecho, vea lo bueno que he sido con mis hermanos, con mis amigos. Yo soy el mejor de mi oficina, yo soy el mejor de los hijos de mi mamá. Y alegamos un montón de cosas pensando que nosotros tenemos el conocimiento completo del mapa y lo que estamos viendo es solamente un puntito dentro del mapa. En ese momento aparece lo que todos estábamos esperando. Dentro de un torbellino, en medio de los amigos y en medio de Job, aparece la voz de Dios. Yo solo de pensar en ese momento hasta me hago chiquitita, de pensar que aparece un torbellino y que en medio de él aparece una voz potente, que lo que hace es lanzar preguntas. Yo quisiera que usted haga esas preguntas hacia usted. Es como que Dios apareciera delante de Job y le dice: Job, solo tengo una duda. Dígame usted, ¿dónde estaba usted el día que yo creé la tierra? Dígame, ¿dónde estaba usted el día que yo le puse límites al mar, que le dije: hasta aquí llegan? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que salga, para que se oculte? ¿Sabes dónde vive la luz y la oscuridad? ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? Yo me imagino ver a Job ahí delante de Dios en ese torbellino, y yo les hice el resumen de las preguntas que hizo Dios. Son 2 capítulos de preguntas que le hace Dios. Capítulo 38 y el 39 en adelante, Él le lanza esa cantidad de preguntas. Llega un momento en que Dios da una pausa para escuchar la respuesta de Job. ¿Y saben qué hace Job? Señor, yo me quedo callado, no tengo palabras. No, siga hablando, yo me quedo callado. Hasta ahí Job todavía no se había dado cuenta que lo que Dios quería es que él reconociera su pecado de orgullo. Le lanza otro capítulo más de preguntas y ya ahí sí ya no queda duda. Aparece Job diciendo: ahora sí, yo reconozco la soberanía de Dios, reconozco que he pecado creyendo que yo lo sé todo y yo no sé nada. Hay un versículo que está en el Salmo 103 que dice que Él conoce nuestra condición, el Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y cuando yo leo ese versículo, lo único que viene a mi mente es que Dios tan maravilloso tenemos, que es todopoderoso, y aunque somos polvo, nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 9:20 dice: ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Usted sabe por qué yo estoy permitiendo eso? Posiblemente no lo sabe, pero yo sí lo sé, porque yo soy el Padre Creador y yo sé todo lo que estoy haciendo. Vamos a ir a la conclusión al inicio de por qué empezamos diciendo esto. ¿Por qué en la lápida de Job decía que murió lleno de días? Vamos a sacar varias conclusiones de por qué murió lleno de días. La primera de ellas: Job es un hombre que murió lleno de días
porque reconoció su pecado y se arrepintió. ¿Somos capaces nosotros de hacer eso? Claro que sí, eso es lo que el Señor nos pide, un reconocimiento de cuál es nuestra condición. La siguiente, pidió audiencia con Dios. Una de las cosas que más llenó el corazón de Dios fue decir: Job me buscó en medio de la prueba, buscó mi rostro, pidió audiencia conmigo y aquí estoy yo vine a responderle. Esa es la segunda pieza de sabiduría para morir llenos de días. Y finalmente reconoció la sabiduría, la soberanía de Dios. Dijo: aquí yo no tengo mucha vela en el entierro, es Dios el que decide sobre mi vida. Y aquí quiero aprovecharme de una frase que siempre me dice Helen: ¿acaso usted se manda sola? ¿Verdad? Es Dios el que manda sobre nosotros. Muy bien. ¿Cómo vamos a construir nuestra vida a partir de ahora para que sea el Señor quien ponga esa firma final sobre nuestro lecho de muerte? Que la gente nos recuerde como hombres que vivimos una vida completa, una vida abundante, llenos de días. Padre amoroso, estás aquí con nosotros. Queremos bendecirte, queremos reconocerte como el Señor de nuestra vida, como el Padre Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra. Señor, no somos nosotros más que polvo, y aún así, en tu divinidad has permitido que seamos considerados tus hijos, Señor. A pesar del caos y la tormenta, tú eres quien estás en control de nuestra vida. Padre, a veces sentimos que nuestra barca se está hundiendo, pero tú estás ahí al control. Amado Señor, eres un Padre poderoso. Tú permites la prueba con un único objetivo: forjar en nosotros carácter. Y nos estás preparando para esa habitación maravillosa, para esa casa que nos tienes en el cielo, Señor. Así que si es así, continúa probándonos, continúa cambiando nuestro carácter para calzar en el cielo de la única forma en la que tú nos has diseñado, en la que nos has planeado que seamos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar la prueba, porque ella nos va a ayudar a evitar el sufrimiento también, el sufrimiento en el futuro. Y tú la permites para eso, Padre, para formar carácter en nosotros y para evitarnos el sufrimiento. Tú puedes usar, Señor, hasta lo más malo, eso dice tu palabra, lo usas para el bien nuestro, porque realmente te importamos. Padre, hoy queremos reconocer que tú sabes lo que estás haciendo. Queremos reconocer tu soberanía, Señor. Reconocemos que no entendemos qué es lo que pasa y no entendemos hacia dónde nos estás llevando, pero tú eres el Señor y el Dios Padre. Te damos las gracias por eso, Señor. Y Padre, te damos las gracias porque tú hablas siempre, así como lo dices en el libro de Job, en el capítulo 33. Tú hablas a través de los sueños, tú hablas a través del consejo de otros amigos, tú hablas a través de tu palabra, constantemente nos hablas, Señor. Solo permítenos ser sensibles para saber dónde es que estás hablando. Hoy nos depositamos delante suyo, Señor, como una vasija en manos del alfarero. Haznos de la forma que tú quieres hacerlo. Transfórmanos, Señor, de adentro hacia afuera. Trabaja en nosotros y te pedimos perdón si ha habido alguna especie de orgullo en nuestras vidas, Señor, que no hemos reconocido o que hemos pretendido creer que sabemos más que tú. Padre, eres nuestro Creador. Y así terminamos esta oración bendiciéndote como nuestro Señor y nuestro Creador. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.